El puerto de Veracruz servía bajo el sol de agosto de 1870. Las calles empedradas despedían un vapor húmedo que se mezclaba con el olor a salitre y pescado podrido. En aquella ciudad portuaria, donde convergen el comercio, la fiebre amarilla y los secretos que llegan en barcos desde Europa, se alzaba la parroquia de San Sebastián, una construcción colonial de muros blancos y campanario agrietado que dominaba la Plaza de la Constitución. La parroquia había visto pasar 3 siglos de confesiones, bautizos y entierros, pero nada en su historia prepararía a los habitantes de Veracruz para lo que estaba por descubrirse sobre el padre Ignacio Velarde, un sacerdote que durante 15 años había sido el confesor más solicitado de la ciudad, especialmente entre las viudas adineradas y las familias con secretos que ocultar. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento, te invito a suscribirte a este canal para no perderte más relatos oscuros y olvidados de nuestra historia. Déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo hace posible que sigamos rescatando estas historias del olvido. Todo comenzó a desmoronarse una tarde de septiembre, cuando Remedios Aguirre, una lavandera de 42 años que trabajaba para la parroquia, descendió por error a la cripta que se extendía bajo el altar mayor. Remedios había estado buscando sábanas limpias para el sacristán, cuando empujó una puerta que creía conducir al almacén de la sacristía. En lugar de encontrar armarios con manteles bordados, sus pies tropezaron con escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. La cripta no era ningún secreto. Todas las iglesias coloniales de México tenían criptas donde reposaban los restos de sacerdotes ilustres, benefactores y familias prominentes. Lo que hizo que Remedios soltara la vela y corriera escaleras arriba, gritando hasta que su voz se volvió ronca, fue lo que vio en el último nicho del corredor subterráneo. El capitán de policía Esteban Carranza llegó a la parroquia 2 horas después, acompañado por el doctor Heriberto Maldonado y el escribano municipal, un hombre nervioso llamado Vicente Soriano, que tomaba notas con mano temblorosa. El padre Velarde no estaba presente ese día. Había viajado a la hacienda de los Mendoza, a 3 leguas de la ciudad, para administrar los últimos sacramentos a don Pascual Mendoza, quien agonizaba de neumonía. Cuando descendieron a la cripta, el olor los golpeó primero. No era el olor dulzón y mohoso de la muerte antigua, de huesos secos y mortajas polvorientas. Era algo más reciente, más orgánico. El doctor Maldonado, que había tratado cuerpos en diversos estados de descomposición durante las epidemias de fiebre amarilla, reconoció inmediatamente el olor a carne en proceso de momificación. La cripta medía aproximadamente 20 metros de largo por 4 de ancho. Los nichos excavados en los muros de piedra contenían ataúdes de madera carcomida, algunos sellados con placas de bronce, donde se leían nombres y fechas que se remontaban a 1640. Pero en el último nicho del lado izquierdo, donde la luz de las velas apenas llegaba, había algo que no pertenecía al pasado colonial. 7 cuerpos envueltos en sudarios manchados yacían apilados en el nicho. No estaban en ataúdes, no había placas identificatorias. Los sudarios eran de un lino burdo, atados con cordeles en el cuello, cintura y tobillos. Lo más perturbador era que uno de los sudarios se había rasgado, revelando el rostro de una mujer joven, quizás de 25 años, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho en posición de oración. El capitán Carranza ordenó sacar los cuerpos. Mientras los cargadores municipales realizaban la macabra tarea, el doctor Maldonado examinó cada uno con la minuciosidad de quien busca respuestas que teme encontrar. Los 7 eran mujeres. Sus edades oscilaban entre los 16 y los 30 años. Todas vestían camisones blancos limpios, como si alguien las hubiera preparado cuidadosamente para su descanso eterno. Ninguna mostraba signos evidentes de violencia. No había heridas de bala, cuchillo o estrangulamiento. Sus rostros tenían una expresión de paz que resultaba inquietante dadas las circunstancias. El doctor Maldonado observó que todas tenían las uñas cortas y limpias,
el cabello peinado y trenzado. Alguien había cuidado estos cuerpos con un cariño casi maternal antes de depositarlos en la oscuridad de la cripta. La pregunta obvia resonaba en la mente de todos los presentes. ¿Quién eran estas mujeres y por qué estaban ocultas en la cripta de San Sebastián? El escribano Soriano revisó los registros parroquiales mientras el capitán Carranza interrogaba a Remedios Aguirre. La lavandera, todavía temblorosa, explicó que llevaba trabajando en la parroquia solo 3 meses. Antes había trabajado en la catedral, pero el padre Velarde la había contratado después de que su anterior lavandera, una mujer llamada Jacinta, muriera súbitamente de fiebres. Remedios nunca había bajado a la cripta. De hecho, el padre Velarde había sido muy claro respecto a que ciertas áreas de la parroquia eran privadas, y solo él tenía acceso a ellas. La puerta que conducía a la cripta normalmente estaba cerrada con llave. Ese día, inexplicablemente, había quedado entreabierta. El sacristán de San Sebastián, un hombre anciano llamado Bonifacio Reyes, fue el siguiente en ser interrogado. Bonifacio había servido en la parroquia durante 40 años, primero bajo el padre Anselmo Cortés, quien murió en 1855, y luego bajo el padre Velarde, quien llegó a Veracruz ese mismo año desde el Seminario de Puebla, con excelentes referencias del obispado. Bonifacio admitió que el padre Velarde era meticuloso con sus espacios privados. La cripta, según el sacerdote, era un lugar sagrado que no debía ser perturbado. Velarde descendía allí cada viernes para rezar por las almas de los difuntos, llevando consigo velas, incienso y su breviario. A veces pasaba horas en oración. Bonifacio lo consideraba un acto de devoción admirable. Cuando el capitán Carranza le preguntó si alguna vez había visto al padre Velarde bajar a la cripta con alguna carga, o acompañado por alguien, el anciano sacristán frunció el ceño. Recordaba una ocasión, quizás 2 años atrás, cuando vio al padre salir de la cripta con el hábito manchado de tierra. Velarde explicó que había tropezado en la oscuridad mientras reorganizaba algunos huesos que se habían caído de sus nichos. Bonifacio no le dio mayor importancia. El doctor Maldonado trabajó durante toda la noche en su consultorio, realizando exámenes post-mortem de las 7 mujeres. Su informe preliminar entregado al amanecer al capitán Carranza era tan perturbador como las circunstancias del hallazgo. Las mujeres habían muerto en diferentes momentos durante los últimos 5 años. La más reciente llevaba muerta aproximadamente 3 meses. La más antigua, cerca de 5 años. La causa de muerte no era evidente en ningún caso. No había signos de asfixia, envenenamiento con arsénico o estricnina, ni trauma físico. Los órganos internos mostraban diversos grados de descomposición, pero lo que quedaba de ellos no revelaba patologías evidentes. Lo que sí encontró el doctor Maldonado, y anotó con mano temblorosa en su informe, fue que 4 de las 7 mujeres habían estado embarazadas al momento de su muerte. Los fetos, en diversos estados de desarrollo, desde 8 semanas hasta 5 meses, habían sido preservados por las mismas condiciones de humedad y temperatura que habían momificado parcialmente los cuerpos de sus madres. Además, en el cuello de cada mujer, ocultas bajo las trenzas de cabello, había marcas de rosarios que habían sido atados con suficiente fuerza como para dejar impresiones permanentes en la piel antes de la muerte. No eran marcas de estrangulamiento, sino de constricción prolongada, como si los rosarios hubieran sido colocados días o semanas antes del fallecimiento. Cuando el padre Ignacio Velarde regresó a Veracruz 3 días después, encontró la parroquia de San Sebastián, rodeada por guardias municipales y una multitud de curiosos que se agolpaban en la plaza. El sacerdote, un hombre de 48 años de rostro ascético y ojos grises penetrantes, descendió de su carruaje con la serenidad de quien está acostumbrado a ser el centro de atención en situaciones difíciles. Vestía su sotana negra impecable, el crucifijo de plata brillaba contra su pecho, y en su mano derecha llevaba el maletín de cuero donde guardaba los santos óleos y el viático para los moribundos. Su presencia había sido un consuelo para cientos de familias durante 15 años.
Había bautizado a sus hijos, casado a sus jóvenes, confesado sus pecados y enterrado a sus muertos. Ahora, mientras caminaba hacia la entrada de su parroquia, los rostros que lo miraban desde la multitud no mostraban devoción sino horror y curiosidad morbosa. Algunos se apartaban a su paso como si fuera un leproso, otros lo señalaban y susurraban entre ellos. El capitán Carranza lo esperaba en el interior de la sacristía, acompañado por el alcalde de Veracruz, don Arturo Villegas, y el vicario general de la diócesis, el padre Cristóbal Mendizábal, quien había viajado desde Xalapa al recibir noticia del hallazgo. La confrontación inicial fue civilizada pero tensa. El padre Velarde escuchó en silencio, mientras el capitán Carranza describía el descubrimiento de los 7 cuerpos. Su rostro permaneció impasible, casi sereno, como si estuviera escuchando una confesión particularmente dolorosa. Cuando Carranza terminó, Velarde se santiguó lentamente y cerró los ojos. Lo que dijo a continuación dejaría a todos los presentes desconcertados y horrorizados. Gracias a Dios que finalmente han sido encontradas. He rezado durante años para que este momento llegara. La carga del silencio es un pecado que mancha el alma incluso cuando se comete por obediencia a un sacramento. Explicó que las mujeres eran prostitutas, adúlteras y mujeres caídas en desgracia, que habían quedado embarazadas fuera del matrimonio. Algunas provenían de familias respetables que las habían repudiado. Otras eran huérfanas o viudas sin recursos. Todas habían llegado a su confesionario desesperadas, contemplando el suicidio como única salida a su vergüenza. Velarde afirmaba que él les había ofrecido una alternativa, una muerte en gracia de Dios, precedida por confesión, absolución y los últimos sacramentos. Les prometía que sus cuerpos recibirían sepultura en suelo sagrado, que se rezarían misas por sus almas y que sus pecados serían perdonados. Según su relato, las mujeres aceptaban voluntariamente beber una infusión de hierbas que él preparaba, diseñada para provocar un sueño profundo del cual no despertarían. El capitán Carranza lo interrumpió, su voz temblando de indignación. ¿Está usted confesando que asesinó a estas mujeres? El alcalde Villegas se había sentado pesadamente en una silla, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El escribano Soriano había dejado de tomar notas, su pluma suspendida sobre el papel, como si se hubiera olvidado de cómo escribir. El padre Velarde continuó explicando que después de que cada mujer fallecía, él lavaba personalmente sus cuerpos, las vestía con camisones limpios, les peinaba el cabello y las envolvía en sudarios. Luego, de noche, cuando la parroquia estaba vacía, descendía los cuerpos a la cripta. Allí rezaba el responso de difuntos, celebraba una misa privada por cada una, y las depositaba en el nicho que había designado como su lugar de descanso. Según Velarde, estas mujeres eran pecadoras santas, almas que habían reconocido la enormidad de sus transgresiones y habían elegido morir en estado de gracia antes que vivir en pecado. Él no las consideraba suicidas, porque no habían tomado sus propias vidas, sino que habían aceptado la muerte como penitencia. Por lo tanto, merecían sepultura cristiana y oraciones por sus almas. Cuando el capitán Carranza le preguntó si tenía los nombres de estas mujeres, Velarde negó con la cabeza. El sacramento de la confesión es inviolable, capitán. Los nombres de estas almas están escritos en el libro de Dios, no en los registros mundanos. Prometerles el anonimato era parte del consuelo que les ofrecía. Habrían nacido bastardos marcados por la vergüenza. Les ahorré una vida de sufrimiento y condena. Ahora sus almas inocentes están en el limbo, esperando el juicio final. He escuchado miles de confesiones. He visto el pecado en todas sus formas. Y he aprendido que a veces la misericordia de Dios requiere acciones que los hombres débiles no pueden comprender. Los periódicos de Ciudad de México, Puebla y Guadalajara publicaron reportes sensacionalistas sobre el sacerdote de la muerte que había estado matando a mujeres bajo el pretexto de ofrecerles salvación espiritual. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la reacción de ciertos sectores de la población,
Mientras que la mayoría expresaba horror y exigía que Velarde fuera ahorcado, un grupo significativo de devotos defendía al sacerdote. Decenas de mujeres, muchas de ellas viudas adineradas que habían sido feligresas de San Sebastián, firmaron una petición declarando que el padre Velarde era un santo incomprendido que había dedicado su vida a salvar almas perdidas. Algunas de estas mujeres llegaron incluso a visitar la cárcel municipal donde Velarde estaba detenido, llevándole comida, ropa limpia y rosarios bendecidos. Lo trataban como a un mártir, alguien perseguido por autoridades mundanas que no comprendían los misterios de la fe. Esta división en la opinión pública complicó enormemente el caso. El fiscal municipal, licenciado Rodrigo Fuentes, sabía que conseguir una condena no sería tan simple como parecía inicialmente. Velarde no negaba los hechos, pero su defensa se basaba en argumentos teológicos y morales que resonaban con ciertos sectores conservadores de la sociedad veracruzana. Mientras tanto, el capitán Carranza continuaba investigando. Si Velarde decía la verdad sobre que las mujeres habían acudido a él voluntariamente, debía haber algún registro, algún testigo, alguna evidencia de cómo estas mujeres habían llegado hasta la parroquia de San Sebastián. La investigación llevó a Carranza a explorar los barrios más pobres de Veracruz, las casas de tolerancia del puerto, los hospitales de caridad y los conventos donde se refugiaban mujeres en desgracia. Lo que descubrió pintó un cuadro mucho más complejo y perturbador de lo que Velarde había confesado. En el Hospital de San Juan de Dios, una enfermera llamada Gertrudis Salazar recordaba a varias mujeres jóvenes que habían sido tratadas por complicaciones de abortos clandestinos durante los últimos 5 años. Al menos 3 de ellas habían mencionado buscar ayuda espiritual en la parroquia de San Sebastián. Una de ellas, según el registro del hospital, era Rosalía Domínguez, 19 años, admitida en marzo de 1868 con hemorragia severa después de un aborto fallido. Rosalía había abandonado el hospital contra el consejo médico, diciendo que un sacerdote la ayudaría a encontrar paz. Gertrudis recordaba claramente a Rosalía, porque la joven estaba consumida por la culpa. Lloraba constantemente, rezaba en voz alta, y repetía que Dios nunca la perdonaría por haber intentado matar a su hijo. Cuando Gertrudis le preguntó quién le había sugerido buscar al padre Velarde, Rosalía mencionó a otras mujeres del barrio que habían encontrado paz con él. El capitán Carranza entrevistó a prostitutas en el barrio de La Huaca, el distrito de tolerancia cerca del puerto. Allí encontró a una mujer llamada Esperanza Villar, conocida como La Chata, que operaba una casa de huéspedes donde muchas prostitutas alquilaban habitaciones. Esperanza tenía 50 años, había trabajado toda su vida en el comercio carnal y conocía todos los secretos del submundo veracruzano. Cuando Carranza le preguntó sobre el padre Velarde, Esperanza escupió al suelo. Ese hijo de perra, se hace llamar santo pero es un maldito carnicero. Cuando Carranza le preguntó por qué no había reportado estas desapariciones, Esperanza se encogió de hombros. ¿A quién le importan unas putas muertas, capitán? Nosotras no somos personas para ustedes. Somos basura que se barre cuando se vuelve inconveniente. Pensé que se habían ido a otra ciudad o habían encontrado algún hombre que las mantuviera. Nunca imaginé que... Una de ellas era apenas una niña, 14 años. La llamábamos Lupita. Había sido violada por el patrón de la casa donde trabajaba como sirvienta. Quedó embarazada. La familia la echó a la calle. Terminó aquí. Estaba aterrada, lloraba todo el tiempo. Alguien le dijo que el padre Velarde la ayudaría. Se había peinado cuidadosamente y se había puesto un pañuelo blanco en la cabeza. Parecía estar yendo a misa. Dijo que el padre Velarde la recibiría al anochecer, que le daría refugio en la parroquia por unos días mientras rezaban juntos y buscaban la forma de que Dios perdonara su situación. Lupita nunca regresó. Esperanza asumió que había encontrado una vida mejor, quizás en un convento o como sirvienta en alguna casa piadosa que aceptara cuidar de ella. Ahora, escuchando sobre los cuerpos en la cripta,
Se preguntaba si la niña de 14 años con el vestido azul estaba entre ellas. El doctor Maldonado trabajó durante semanas examinando los cuerpos, tratando de determinar con mayor precisión las causas de muerte. Sus descubrimientos fueron escalofriantes. En los tejidos mejor preservados encontró trazas de lo que identificó como alcaloides de belladona y opio, una combinación que en dosis suficientes causaría sedación profunda, supresión respiratoria y eventualmente muerte. La mezcla sería prácticamente indolora. Las víctimas simplemente se quedarían dormidas y nunca despertarían. La belladona crecía silvestre en varias zonas de Veracruz, y el opio era fácil de conseguir en el puerto, donde llegaba regularmente en barcos desde el oriente. Un sacerdote educado en un seminario importante habría tenido conocimientos de botánica médica y farmacología como parte de su formación para atender a los enfermos en zonas rurales donde no había médicos. Velarde no solo sabía cómo matar, sabía cómo hacerlo de manera que pareciera una muerte pacífica y natural. Las mujeres se habrían dormido creyendo que estaban siendo bendecidas, que estaban encontrando finalmente la paz que habían buscado. El juicio del padre Ignacio Velarde comenzó el 15 de febrero de 1871, en el Palacio Municipal de Veracruz. La sala estaba abarrotada. Periodistas de todo el país se agolpaban en los bancos reservados para la prensa. Las familias de las víctimas, aquellas que eventualmente fueron identificadas, ocupaban los primeros asientos. Detrás de ellos, una masa de curiosos, devotos y detractores llenaba cada espacio disponible. Velarde entró a la sala con la misma serenidad que había mostrado desde su arresto. Vestía su sotana negra, impecablemente limpia gracias a las atenciones de sus devotas seguidoras. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás, y en su mano llevaba un rosario de madera. Caminaba erguido, con la dignidad de quien se siente moralmente superior a quienes lo juzgan. El fiscal Fuentes presentó un caso devastador. Testimonios de Esperanza Villar, Gertrudis Salazar y otras mujeres que habían conocido a las víctimas. El informe del doctor Maldonado sobre los alcaloides encontrados en los cuerpos. El testimonio del boticario que confirmaba que el padre Velarde había comprado regularmente tintura de opio durante años, supuestamente para tratar dolores reumáticos. Pero la defensa de Velarde, presentada por el abogado Sebastián Aguirre, un católico devoto que había aceptado el caso por convicción religiosa, argumentaba que las mujeres habían buscado voluntariamente al sacerdote, que habían pedido su ayuda para escapar de vidas de pecado y vergüenza, que Velarde, movido por compasión cristiana, les había ofrecido una muerte digna, en lugar de permitir que se suicidaran o murieran en abortos clandestinos. Aguirre citaba textos teológicos sobre la misericordia divina, sobre el perdón de los pecados, sobre el deber pastoral de un sacerdote de cuidar a las ovejas perdidas de su rebaño. Argumentaba que en una sociedad hipócrita que condenaba a las mujeres caídas, pero ignoraba a los hombres que las seducían y abandonaban, el padre Velarde había sido el único dispuesto a ofrecerles consuelo real. El momento más impactante del juicio llegó cuando el propio Velarde tomó la palabra. Su testimonio duró 3 horas y dejó a la audiencia en silencio absoluto. Velarde describió cada caso con detalles meticulosos. Recordaba los nombres, aunque se había negado a revelarlos antes. Ahora, ante el tribunal, los pronunciaba como si estuviera leyendo una letanía de santos. Rosalía Domínguez, 19 años, embarazada de 5 meses tras ser violada por su patrón. María del Carmen Flores, 23 años, prostituta desde los 15, embarazada por 6ª vez, había perdido los 5 embarazos anteriores por abortos forzados. Guadalupe Sánchez, 14 años, la niña del vestido azul que Esperanza recordaba, embarazada de 3 meses tras ser abusada repetidamente por su tío. Velarde describía cómo cada mujer había llegado a su confesionario desesperada, llorando, suplicando ayuda. Les ofrecía primero alternativas, conventos que podían acogerlas, familias que adoptarían a sus bebés,
trabajos honestos que él podía conseguirles a través de sus contactos. Pero muchas, según su relato, rechazaban estas opciones. Algunas porque sabían que sus familias las perseguirían, otras porque la vergüenza era demasiado grande, otras porque simplemente no veían futuro para ellas en una sociedad que las había marcado como impuras. Entonces, Velarde les ofrecía lo que llamaba el sacramento de la liberación final. No era muerte, insistía, sino tránsito hacia la vida eterna en estado de gracia. Primero venía una semana de retiro espiritual en la casa parroquial, donde las mujeres rezaban, confesaban todos sus pecados, recibían la comunión diariamente. Velarde las preparaba espiritualmente, las convencía de que Dios las perdonaría, de que sus almas serían salvadas. En el último día, celebraba una misa privada para cada una. Después les daba de beber la infusión de hierbas, describiéndola como agua bendita especial que las purificaría. Las mujeres se dormían mientras él rezaba sobre ellas. Cuando sus corazones dejaban de latir, Velarde realizaba los ritos funerarios completos: unción de enfermos, absolución final, oraciones por los difuntos. Lo más perturbador de su testimonio era la absoluta convicción con la que hablaba. No mostraba remordimiento. No pedía perdón. Creía genuinamente que había salvado a estas mujeres de la condenación eterna. Para él, matarlas después de prepararlas espiritualmente era un acto de amor supremo, de compasión verdadera que trascendía las leyes humanas. Cuando el fiscal Fuentes lo confrontó sobre los bebés no nacidos, Velarde respondió con frialdad teológica: «Los niños concebidos en pecado, señor fiscal, llevan la marca de ese pecado. ¿Qué futuro les esperaba? ¿Crecer como bastardos, señalados, humillados? Al morir antes de nacer, sus almas quedaron sin el pecado original, pero también sin pecados personales. Están en un estado de gracia natural, esperando la resurrección final». ¿Cuándo decidió que tenía derecho a decidir quién vivía y quién moría? Velarde guardó silencio por primera vez en horas. Sus ojos grises se perdieron en algún punto distante, como si estuviera viendo algo que solo él podía ver. Finalmente habló, y lo que dijo abrió una dimensión completamente nueva del horror. «La primera fue mi hermana», dijo con voz apenas audible. «Francisca. Tenía 17 años. Fue violada por un oficial del ejército cuando yo estudiaba en el seminario. Quedó embarazada. Mi familia la encerró en una habitación, esperando que diera a luz en secreto para luego entregar al bebé a un orfanato. Francisca se ahorcó con sus propias sábanas 3 días antes del parto. Fueron enterrados en tierra no consagrada, en la fosa común para suicidas y criminales. Mi hermana, que fue víctima, fue tratada como si fuera una asesina. El testimonio más devastador vino de Catalina Méndez, una mujer de 35 años que había sido sirvienta en la casa parroquial durante los años 1867 a 1869. Catalina, con voz temblorosa, describió cómo había visto al padre Velarde recibir a mujeres jóvenes en la casa parroquial durante las noches. Estas visitas eran secretas. Velarde le había ordenado no mencionar nunca a nadie que estas mujeres habían estado allí. Catalina pensaba que el sacerdote estaba ofreciendo refugio temporal a mujeres en problemas, algo que consideraba caritativo. Pero una noche, Catalina bajó a la cocina por agua y escuchó voces en la capilla privada de la casa parroquial. Se acercó silenciosamente y miró por una rendija en la puerta. Lo que vio la dejó helada. El padre Velarde estaba celebrando misa, pero solo había una feligresa, una mujer joven, quizás de 20 años, arrodillada frente al altar. La mujer lloraba silenciosamente mientras Velarde le daba la comunión. Después del sacramento, Velarde le ofreció una copa de vino, diciendo que era vino bendecido especialmente para su purificación. Catalina observó, paralizada por el terror y la confusión, mientras la respiración de la mujer se volvía cada vez más lenta, hasta que finalmente se detuvo. Catalina huyó de regreso a su habitación, aterrada.
Durante días no se atrevió a decir nada. Cuando finalmente reunió valor para preguntarle discretamente a Velarde sobre la mujer que había visto, el sacerdote le dijo que se había ido temprano en la mañana, que había encontrado trabajo en una hacienda cercana. Catalina quiso creerle. Era más fácil creer que trabajar para un asesino, pero las dudas la atormentaban. Renunció a su posición pocas semanas después, alegando problemas familiares. Nunca denunció lo que había visto porque, ¿quién le creería? Era una sirvienta analfabeta acusando a un sacerdote respetado. Además, una parte de ella seguía dudando de lo que realmente había presenciado. Quizás la mujer simplemente se había desmayado y luego despertó. Ahora sentada en el tribunal, Catalina lloraba mientras relataba su testimonio. Se culpaba por no haber hablado antes. Tal vez pude haber salvado a algunas de ellas, sollozaba. Si hubiera sido más valiente, si hubiera hablado. Pero la defensa de Velarde seguía argumentando circunstancias atenuantes. La petición voluntaria de las víctimas, el estado mental del acusado afectado por el trauma de la muerte de su hermana, su creencia genuina de que estaba actuando moralmente. La Iglesia, por su parte, mantenía una posición ambigua. Públicamente condenaba a Velarde y lo había suspendido de sus funciones sacerdotales. Pero en privado, algunos obispos expresaban preocupación por las implicaciones del caso. Si Velarde era condenado por asesinato basado en sus acciones como confesor, ¿qué significaba eso para el secreto del confesionario? ¿Qué precedente establecía para la autoridad de la Iglesia sobre sus sacerdotes? El vicario general Mendizábal testificó que la Iglesia nunca había autorizado ni aprobado las acciones de Velarde. Pero cuando el fiscal le preguntó si la diócesis había recibido alguna queja sobre el sacerdote durante sus 15 años de servicio, Mendizábal admitió que no había registro de ninguna denuncia formal. Esto planteaba una pregunta inquietante. ¿Cómo había operado Velarde durante tantos años sin que nadie sospechara? ¿O acaso había quienes sospechaban, pero prefirieron no investigar? El capitán Carranza había descubierto algo que no había presentado en el juicio, porque la evidencia era circunstancial, pero perturbadora. Durante los últimos 5 años, la parroquia de San Sebastián había recibido donaciones anónimas significativas. Eran sumas grandes, entregadas en efectivo, sin remitente identificado. Carranza sospechaba que algunas de estas donaciones provenían de familias adineradas que habían pagado a Velarde para resolver discretamente el problema de una hija o pariente que había quedado embarazada fuera del matrimonio. No había evidencia directa de esto, pero las cantidades y el momento de las donaciones coincidían sospechosamente con las desapariciones de algunas víctimas que provenían de familias con recursos. Si esto era cierto, Velarde no solo era un asesino convencido de que actuaba moralmente, sino también parte de un sistema clandestino donde las familias respetables podían eliminar discretamente sus problemas bajo el velo de la caridad religiosa. Carranza compartió sus sospechas con el fiscal Fuentes, pero ambos acordaron que sin pruebas concretas, acusar a familias prominentes de complicidad en asesinatos solo complicaría un caso ya difícil. Además, esas familias tenían influencia política y económica suficiente para destruir la investigación. Durante el juicio, 3 mujeres testificaron de manera sorprendente a favor de Velarde. Todas admitían haber acudido al padre Velarde años atrás en circunstancias similares a las víctimas. Embarazadas, desesperadas, considerando el suicidio. Velarde les había ofrecido la misma solución, pero ellas habían rechazado la opción en el último momento. En lugar de beberlo, habían decidido aceptar las alternativas que Velarde también había mencionado. Refugio en conventos, adopción de sus bebés, trabajo honesto. Estas mujeres testificaban que Velarde nunca las había forzado. Les había presentado opciones, incluyendo la muerte voluntaria, pero había respetado su decisión cuando eligieron vivir. Una de ellas, Amelia Vázquez, declaró: «El padre Velarde me salvó la vida, al hacerme ver que incluso en mi desesperación, tenía opciones». Sí, una de esas opciones era la muerte,
pero él nunca me obligó a elegirla. Me dio tiempo para pensar, para rezar, para decidir. El veredicto llegó después de 8 semanas de juicio. El jurado, compuesto por 12 hombres de diversas ocupaciones y clases sociales, deliberó durante 3 días. La sala estaba tan llena durante la lectura del veredicto que la policía tuvo que controlar a la multitud que se agolpaba fuera del edificio. Ignacio Velarde fue declarado culpable de 7 cargos de homicidio con circunstancias atenuantes. El jurado reconoció que sus víctimas habían buscado su ayuda y que Velarde creía genuinamente que estaba actuando moralmente. Sin embargo, ninguna creencia religiosa, por sincera que fuera, justificaba quitar vidas humanas. La sentencia: 20 años de prisión en la fortaleza de San Juan de Ulúa, la prisión más temida de México, construida sobre un islote rocoso frente al puerto de Veracruz. No pena de muerte como muchos esperaban, sino 2 décadas de encarcelamiento que probablemente significarían su muerte natural dada su edad. Velarde escuchó el veredicto sin mostrar emoción. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, se puso de pie y habló con voz clara. Algún día la historia me juzgará con más compasión que ustedes. Hice lo que mi fe y mi conciencia me dictaron. Si eso es un crimen en este mundo, acepto el castigo mundano sabiendo que Dios conoce la verdad de mi corazón. El caso del padre Velarde tuvo repercusiones que trascendieron su persona. Provocó debates nacionales sobre el poder de la Iglesia, los derechos de las mujeres, la hipocresía de una sociedad que condenaba a las víctimas de violencia sexual mientras ignoraba a los perpetradores. Algunos reformistas liberales utilizaron el caso para argumentar por la separación completa de Iglesia y Estado, por leyes que protegieran a las mujeres, por la legalización de ciertos procedimientos médicos que actualmente forzaban a las mujeres a buscar soluciones clandestinas y peligrosas. Los conservadores, por otro lado, argumentaban que el caso de Velarde era una aberración, un ejemplo de un sacerdote que había perdido el camino, pero no representaba a la Iglesia en general. Algunos incluso sugerían que la verdadera culpa recaía en la sociedad moderna que había abandonado los valores tradicionales, creando las condiciones que llevaban a mujeres jóvenes a caer en el pecado. Mientras tanto, en Veracruz, la parroquia de San Sebastián permaneció cerrada durante meses. Cuando finalmente fue reabierta bajo un nuevo párroco, el padre Eduardo Zavala, muchos feligreses la evitaban. Circulaban rumores de que la iglesia estaba maldita, de que las almas de las mujeres muertas vagaban por la cripta, de que se escuchaban llantos de bebés durante la noche. La cripta fue sellada oficialmente por orden del obispado. Los 7 cuerpos, una vez finalizadas las investigaciones, fueron enterrados en el cementerio municipal en una sección reservada para indigentes, aunque no en tierra no consagrada. Cada tumba recibió una cruz de madera con su nombre inscrito, cuando era conocido, o simplemente desconocida para las que nunca fueron identificadas. Una mujer, quien se identificó solo como Teresa, visitaba estas tumbas cada semana durante años posteriores. Llegaba temprano en la mañana, traía flores silvestres, se arrodillaba y rezaba durante horas. Cuando algún curioso le preguntaba por qué, respondía simplemente: «Podría haber sido yo». El padre Velarde me ofreció la misma paz eterna, pero yo no fui lo suficientemente valiente para aceptarla. Ahora vivo con esa cobardía. Cada mujer que mató fue primero victimizada por hombres que las violaron, las sedujeron, las abandonaron. Fueron condenadas por familias que valoraban la reputación más que la vida. Velarde simplemente ofreció una salida final a mujeres que no veían ninguna otra. Donde niñas de 13 años eran vendidas por sus propios padres a hombres ricos. Donde los abortos clandestinos mataban a docenas de mujeres cada año, en condiciones espantosas, y nadie hacía nada porque eran mujeres caídas que merecían su destino. Se abrieron orfanatos que aceptaban bebés sin preguntar sobre las circunstancias de su nacimiento. Algunos hospitales comenzaron a ofrecer atención médica sin juzgar la moralidad de sus pacientes.
pero el cambio era lento y superficial. Las estructuras fundamentales de poder y desigualdad permanecían intactas. Las mujeres seguían siendo consideradas propiedad de sus padres y esposos. La violencia sexual raramente era castigada. La virginidad seguía siendo valorada por encima de la vida misma. El padre Ignacio Velarde pasó 17 años en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Su salud se deterioró rápidamente en las condiciones húmedas y brutales de la prisión. Desarrolló tuberculosis, perdió la mayor parte de sus dientes, y su visión se debilitó hasta quedar casi ciego. Durante sus años de encarcelamiento, recibió visitas regulares de sus seguidoras devotas. Algunas le llevaban comida y medicinas. Otras simplemente querían verlo, hablar con él, recibir su bendición. A pesar de haber sido suspendido del sacerdocio, estas mujeres seguían considerándolo un padre espiritual. Velarde pasaba sus días rezando, leyendo cuando su vista se lo permitía, y escribiendo. Produjo cientos de páginas de reflexiones teológicas y espirituales que intentaban justificar sus acciones dentro de un marco de doctrina católica. Estos escritos nunca fueron publicados oficialmente, pero circularon en copias manuscritas entre ciertos círculos conservadores. En sus escritos, Velarde argumentaba que la verdadera misericordia a veces requería acciones que parecían crueles superficialmente. Citaba a santos que habían martirizado sus propios cuerpos por la salvación de sus almas. Desarrollaba complejos argumentos teológicos sobre la naturaleza del sufrimiento redentor y el valor de la muerte voluntaria como penitencia suprema. Lo más perturbador de estos escritos era su total falta de arrepentimiento. Velarde mantenía hasta el final que había actuado correctamente, que había salvado almas, que Dios lo juzgaría más favorablemente que los tribunales terrenales. En marzo de 1888, Ignacio Velarde murió de tuberculosis en la enfermería de la prisión. Tenía 65 años. Sus últimas palabras, según el capellán que lo atendió, fueron: «Francisca, hermana mía, ya voy. Dile a las otras que he cumplido mi promesa. Todas recibieron lo que yo no pude darte». Las familias de las víctimas protestaron, pero las devotas de Velarde pagaron a guardias del cementerio para que la protegieran, y eventualmente las autoridades dejaron de intentar quitarla, decidiendo que no valía la pena mantener el conflicto. Durante años, esa tumba recibió flores frescas cada semana. Alguien, quizás varias personas, continuaba honrando la memoria de Velarde como si fuera un santo. Incluso se reportaron rumores de milagros asociados con visitas a su tumba. Mujeres que rezaban allí y luego encontraban soluciones a sus problemas, enfermedades que supuestamente mejoraban. La Iglesia nunca reconoció oficialmente estos reportes y continuó condenando a Velarde como un criminal que había traicionado su vocación sacerdotal. En 1910, durante los turbulentos años de la Revolución Mexicana, la parroquia de San Sebastián fue parcialmente destruida por fuego durante enfrentamientos entre facciones revolucionarias. La cripta sobrevivió intacta, pero el edificio superior quedó en ruinas durante años. Cuando fue finalmente reconstruida en 1920, los arquitectos decidieron sellar permanentemente el acceso a la cripta, llenándola de escombros y cemento. El nicho donde habían yacido los 7 cuerpos quedó enterrado bajo toneladas de roca y cal. Era como si la ciudad intentara literalmente sepultar la memoria de lo que había ocurrido allí. Pero las memorias no se entierran tan fácilmente. La historia del padre Velarde se convirtió en leyenda urbana, en cuento de advertencia, en tema de conversación susurrado. Cada generación la reinterpretaba según sus propios valores y miedos. Para algunos, Velarde era un asesino monstruoso que había abusado de su posición de poder para matar a mujeres vulnerables. Para otros, era un hombre atormentado que había intentado, de manera horriblemente equivocada, ofrecer compasión en un mundo cruel. Para otros más, era un símbolo de la hipocresía religiosa y el peligro del fanatismo. Lo que nadie podía negar era que su historia revelaba verdades incómodas sobre la sociedad que lo había producido.
Verdades sobre cómo las mujeres eran tratadas, sobre las dobles morales sexuales, sobre el poder que los hombres, especialmente aquellos investidos de autoridad religiosa, ejercían sobre las vidas de las mujeres. Los registros históricos del caso se conservaron en los archivos municipales de Veracruz, aunque con acceso restringido durante décadas. No fue sino hasta mediados del siglo XX que historiadores comenzaron a examinar el caso con mayor profundidad, analizándolo no solo como crimen individual, sino como síntoma de problemas sociales más amplios. Uno de estos historiadores, la doctora Elena Márquez, publicó en 1975 un estudio exhaustivo titulado El sacerdote de la muerte, género, poder y religión en el México del siglo XIX. En su análisis, Márquez argumentaba que el caso Velarde no podía entenderse aisladamente, sino como parte de un sistema más amplio de violencia contra las mujeres institucionalizado y normalizado por las estructuras religiosas, legales y sociales del México porfiriano. Márquez entrevistó a descendientes de algunas de las víctimas que finalmente fueron identificadas. Una de estas entrevistas, con la bisnieta de María del Carmen Flores, reveló detalles que nunca habían aparecido en los registros del juicio. La familia de María del Carmen había sabido durante generaciones que su antepasada había desaparecido en circunstancias misteriosas, pero el estigma de su profesión como prostituta había hecho que nadie investigara seriamente. Mi bisabuela era una mujer, decía la entrevistada, cuyo nombre Márquez mantuvo anónimo por petición familiar. Era una persona con sueños, con miedos, con la capacidad de amar y ser amada. Pero para la sociedad de entonces, era solo una puta embarazada, un problema que necesitaba ser resuelto. Velarde fue el instrumento, pero la sociedad entera fue cómplice. Ella respondía que comprender no era justificar, que analizar las causas estructurales de la violencia no absolvía a quienes la perpetraban, pero que ignorar esas causas garantizaba su perpetuación. En los años 80 y 90, el caso Velarde fue redescubierto por movimientos feministas en México. Veían en las 7 mujeres de la cripta símbolos de todas las víctimas de una sociedad patriarcal que valoraba la pureza femenina por encima de la vida femenina. Organizaron ceremonias conmemorativas en el cementerio donde estaban enterradas, resignificando sus muertes como martirio no religioso sino político. Una de estas ceremonias, en 1995, atrajo a más de 200 mujeres que marcharon desde la plaza principal de Veracruz hasta el cementerio municipal. Llevaban carteles con los nombres de las 7 víctimas conocidas y leían testimonios de mujeres contemporáneas que habían sufrido violencia sexual, abortos clandestinos y rechazo familiar por embarazos no deseados. 125 años después, proclamaba una de las organizadoras, las mujeres mexicanas siguen muriendo porque sus cuerpos y sus vidas son considerados propiedad de otros. Velarde está muerto, pero los Velardos siguen entre nosotros con diferentes disfraces. El debate revelaba cómo la memoria histórica es siempre un campo de batalla, donde diferentes grupos luchan por controlar el significado del pasado para legitimar sus agendas presentes. Mientras tanto, la tumba de Velarde en el cementerio católico continuaba recibiendo visitas ocasionales. Ya no las multitudes de devotas que lo habían llorado en 1888, pero sí individuos curiosos, estudiantes de historia, y ocasionalmente, mujeres que llegaban solas, se arrodillaban ante la lápida, y rezaban o lloraban sin explicar a nadie por qué estaban allí. Un guardia del cementerio, don Ezequiel Ramírez, quien trabajó allí durante 40 años antes de jubilarse en 2005, recordaba estas visitas. Había algo en esa tumba que atraía a gente atormentada, decía. Nunca entendí si venían a maldecirlo o a pedirle algo. A veces dejaban flores. Otras veces dejaban cartas. Una vez encontré una fotografía de una niña pequeña con una nota que decía simplemente, «Perdóname por no haber tenido tu valor». Eran estas 3 mujeres víctimas adicionales de Velarde que nunca habían sido descubiertas.
Las pruebas forenses confirmaron que los restos databan del periodo correcto, entre 1865 y 1875. Sin embargo, establecer una conexión definitiva con Velarde era imposible después de tanto tiempo. El antropólogo forense encargado del análisis, el doctor Javier Sandoval, notó similitudes inquietantes con los casos de 1870. Las 3 mujeres habían muerto jóvenes, entre 18 y 25 años. 2 de ellas mostraban evidencia de haber estado embarazadas. No había signos de trauma físico que explicara la causa de muerte. Habían sido enterradas con cuidado, con las manos cruzadas sobre el pecho. Es imposible probar que Velarde mató a estas mujeres, admitía Sandoval en su informe. Pero las similitudes son suficientemente marcadas como para plantear la pregunta, ¿cuántas más hubo? Velarde confesó 7 asesinatos. ¿Fue ese el número real, o simplemente el número de cuerpos que fue imposible negar una vez descubiertos? El capitán Carranza había sospechado esto durante su investigación original. En sus memorias escribía: Velarde operó durante 15 años. En ese tiempo, ¿cuántas mujeres desesperadas pasaron por su confesionario? Si solo el 10% de ellas aceptó su oferta de liberación, el número de víctimas podría ser de docenas, no 7. Pero nunca lo sabremos con certeza. ¿Había otros sacerdotes en otras ciudades ofreciendo soluciones similares a mujeres en crisis? La red de referencias entre mujeres que la investigación había descubierto sugería un conocimiento compartido, rumores que circulaban en ciertos círculos de mujeres marginadas. ¿De dónde venía ese conocimiento? ¿Solo de Velarde? ¿O había otros como él? Estos interrogantes nunca fueron investigados adecuadamente. Las autoridades eclesiásticas y civiles tenían poco interés en descubrir que el caso Velarde podría ser solo la punta de un iceberg mucho más grande. Era más conveniente tratarlo como una aberración aislada, el acto de un hombre perturbado, no un síntoma de problemas sistémicos. En 2015, durante el 145 aniversario del descubrimiento de los cuerpos en la cripta de San Sebastián, un grupo de artistas y activistas de Veracruz organizó una instalación artística en la plaza principal. Titulada Las 7 sin nombre, la instalación consistía en 7 vestidos blancos suspendidos del aire, cada uno con el nombre de una víctima identificada bordado en hilo rojo. Los vestidos se mecían con el viento del puerto, creando una imagen fantasmal y conmovedora. Alrededor de los vestidos, los organizadores colocaron carteles con estadísticas actuales. Números de feminicidios en México, de mujeres desaparecidas, de víctimas de violencia doméstica, de niñas forzadas a matrimonios tempranos o embarazos. El mensaje era claro. El horror que Velarde personificaba no había terminado, simplemente había evolucionado en formas nuevas. La instalación generó controversia predecible. Fue vandalizada 2 veces antes de que terminara su exposición programada de una semana. Alguien roció pintura roja sobre los vestidos con el mensaje: no usen a los muertos para su propaganda. Otra noche, alguien intentó quemar los vestidos, logrando destruir 2 antes de que los vigilantes intervinieran. Estas reacciones violentas a una obra artística sobre víctimas de violencia demostraban cuán sensible seguía siendo el tema. 145 años después, hablar honestamente sobre lo que le sucedió a esas 7 mujeres, sobre las estructuras que permitieron sus muertes, sobre las continuidades entre ese pasado y el presente, seguía siendo peligroso. La parroquia de San Sebastián, reconstruida después del incendio de 1910, continuó funcionando como iglesia activa. Los sacerdotes que sirvieron allí durante el siglo XX rara vez mencionaban la historia de Velarde. Cuando los feligreses preguntaban, recibían respuestas vagas sobre tragedias del pasado, mejor olvidadas. La cripta sellada bajo el altar era un secreto conocido por pocos. Sin embargo, entre los trabajadores de mantenimiento y los sacristanes, circulaban historias. Se decía que a veces, durante la noche, se escuchaban sonidos provenientes de debajo de la iglesia. Pasos, murmullos,
el sonido de alguien rezando. Los escépticos atribuían estos ruidos a las tuberías viejas, al viento que se colaba por grietas en la estructura centenaria, a la imaginación hiperactiva alimentada por conocimiento de la historia del lugar. Pero algunas historias eran más específicas y perturbadoras. En 1963, el sacristán nocturno, un hombre llamado Alberto Solís, reportó haber visto a una mujer joven vestida de blanco arrodillada frente al altar mayor a las 3 de la madrugada. Cuando se acercó para preguntarle cómo había entrado, todas las puertas estaban cerradas con llave. La mujer se desvaneció literalmente ante sus ojos. Alberto renunció a su posición al día siguiente y nunca regresó a San Sebastián. Cuando amigos le preguntaban por qué, solo decía: hay cosas en esa iglesia que no deberían estar, presencias que no han encontrado paz. Mantenían viva la memoria de lo que había ocurrido cuando las instituciones preferían el olvido. Expresaban verdades emocionales sobre culpa colectiva, sobre la persistencia del pasado, sobre la necesidad de justicia y reconciliación que nunca llegó. En el ámbito académico, el caso Velarde continuó generando investigación. Tesis doctorales lo analizaron desde perspectivas de historia social, estudios de género, historia de la medicina, criminología, teología moral. Cada análisis revelaba nuevas capas de complejidad. Un estudio particularmente importante, publicado en 2003 por el historiador religioso padre Damián Ruiz, examinaba los escritos teológicos de Velarde producidos en prisión. Ruiz argumentaba que, aunque las conclusiones de Velarde eran heréticas y moralmente aberrantes, sus argumentos teológicos eran sofisticados y revelaban un conocimiento profundo de doctrina católica y filosofía moral. Velarde había construido una justificación elaborada basada en conceptos de misericordia divina, sufrimiento redentor y el valor infinito del alma comparado con la vida terrenal. Citaba a santos que habían martirizado sus cuerpos, a teólogos medievales que habían debatido los límites del autosacrificio, a casos históricos de mártires que habían elegido la muerte sobre el pecado. Lo más aterrador de Velarde, escribía Ruiz, no es que fuera un ignorante fanático, sino que fuera un teólogo sofisticado que torció doctrinas legítimas hacia propósitos monstruosos. Esto plantea preguntas incómodas sobre la teología misma. ¿Hasta qué punto las ideas religiosas sobre pecado, pureza, sufrimiento y redención pueden ser manipuladas para justificar violencia? ¿Dónde están los límites y quién los establece? En todas las tradiciones religiosas existen tensiones entre ideales de pureza y realidades humanas, entre juicios absolutos sobre moralidad y compasión hacia la debilidad humana. El caso Velarde llevaba estas tensiones a su expresión más extrema y perturbadora. En 2018, el Archivo General de la Nación en Ciudad de México digitalizó los documentos del juicio de Velarde, haciéndolos accesibles públicamente por primera vez. Investigadores, estudiantes y el público general podían ahora leer los testimonios originales, ver las fotografías forenses de las víctimas, mantenidas privadas durante décadas por respeto, examinar las cartas que Velarde escribió desde prisión. Esta apertura de archivos generó un resurgimiento de interés en el caso. Periodistas produjeron podcasts sobre El sacerdote de la muerte, documentalistas planificaron filmes, novelistas escribieron ficción histórica basada en los eventos. Cada interpretación añadía nuevas capas de significado, nuevas formas de procesar y entender lo que había ocurrido. Uno de estos proyectos fue particularmente controversial. Una compañía de teatro en Ciudad de México produjo una obra llamada Confesiones de San Sebastián, que dramatizaba los encuentros entre Velarde y 3 de sus víctimas. La obra presentaba a Velarde como un personaje complejo y tridimensional, no simplemente como un monstruo, permitiéndole expresar sus justificaciones y mostrar momentos de duda y conflicto interno. Críticos de la obra argumentaban que humanizar a Velarde era peligroso, que podía generar simpatía por un asesino. Los creadores respondían que precisamente esa humanización era el punto. Los monstruos reales
no son demonios sobrenaturales, sino seres humanos que hacen elecciones monstruosas. Entender cómo personas ordinarias pueden cometer actos extraordinariamente malvados es esencial para prevenir futuras atrocidades. Las víctimas, representadas en la obra por actrices que les daban voz a través de monólogos basados en los pocos registros disponibles sobre sus vidas, emergían como personajes plenamente realizados. Rosalía, la joven que había intentado abortar y casi murió desangrada. María del Carmen, la prostituta que había sobrevivido 5 abortos forzados. Lupita, la niña de 14 años violada por su tío. La obra no ofrecía respuestas fáciles ni resolución moral clara. Terminaba con las 7 actrices paradas en silencio mirando al público, mientras las luces se atenuaban lentamente, dejando a la audiencia en incómoda reflexión sobre su propia complicidad en sistemas que continúan victimizando a mujeres vulnerables. Mientras tanto, en Veracruz, la vida continuaba alrededor de los lugares donde esta historia había ocurrido. La parroquia de San Sebastián celebraba misas dominicales con feligreses, que mayormente desconocían su historia oscura. El cementerio municipal enterraba nuevos muertos cerca de las tumbas de las 7 víctimas de Velarde, sus cruces de madera ahora reemplazadas por lápidas de mármol financiadas por grupos feministas. La tumba del propio Velarde, con su controvertida inscripción, permanecía en el cementerio católico, aunque ahora rodeada por carteles colocados por el obispado que aclaraban: este individuo fue condenado por la Iglesia y el Estado. No fue un santo. Sus acciones fueron criminales. Esta tumba se mantiene solo como registro histórico, no como sitio de veneración. Los guardias del cementerio habían dejado de intentar descubrirlo. En 2023, durante excavaciones arqueológicas en el centro histórico de Veracruz para la construcción de una línea de metro, los trabajadores descubrieron los restos de un antiguo cementerio que había funcionado en el siglo XIX. Entre los cientos de esqueletos desenterrados, los antropólogos identificaron los restos de al menos 15 mujeres jóvenes, todas enterradas sin ataúdes, todas en posiciones similares, manos cruzadas sobre el pecho, todas datando del período entre 1855 y 1880. ¿Eran algunas de estas víctimas de Velarde, o de otros como él, o simplemente mujeres pobres enterradas en fosa común, cuya similitud con los entierros de Velarde era coincidencia? Las pruebas forenses no podían responder estas preguntas con certeza. Lo que sí revelaban era la magnitud del problema subyacente. Docenas, quizás cientos de mujeres jóvenes muriendo en circunstancias misteriosas durante ese periodo, sus muertes tan poco importantes para la sociedad de entonces que ni siquiera fueron registradas adecuadamente. El proyecto de metro fue retrasado mientras los antropólogos trabajaban para catalogar y estudiar los restos. Se formó un comité ciudadano para decidir qué hacer con ellos. ¿Deberían ser reenterrados? ¿Dónde? ¿Con qué tipo de memorial? Las discusiones en el comité revelaron las mismas divisiones que habían marcado la memoria del caso Velarde durante más de un siglo. Algunos querían un memorial que nombrara explícitamente la violencia de género y la marginación social como causas probables de estas muertes. Otros preferían un memorial más neutral, que simplemente honrara a mujeres anónimas del pasado, sin hacer afirmaciones políticas. Finalmente se llegó a un compromiso: un memorial sobrio de piedra con los nombres conocidos de las 7 víctimas confirmadas de Velarde, seguidos por los nombres desconocida, repetidos 15 veces más, representando a las mujeres del cementerio antiguo cuyas identidades se habían perdido. Una placa explicaba brevemente la historia sin entrar en detalles gráficos, pero con suficiente información para que visitantes curiosos pudieran investigar más. El memorial fue inaugurado en octubre de 2024, en el Parque Zamora, cerca de donde había estado el antiguo cementerio. La ceremonia atrajo a cientos de personas: historiadores, activistas, descendientes conocidos de las víctimas, representantes del gobierno y la iglesia, y muchos ciudadanos ordinarios de Veracruz que sentían la necesidad de presenciar este reconocimiento oficial, aunque tardío,
de una tragedia histórica. Durante la ceremonia, una mujer anciana llamada Gloria Méndez se acercó al memorial y colocó una fotografía deteriorada al pie de la piedra. Era una imagen de principios del siglo XX mostrando a una joven en vestido blanco. Al reverso de la fotografía, alguien había escrito: Catalina Aguirre, 1848-1869. Nunca olvidada. Pero la bisabuela de Gloria, hermana de Catalina, había murmurado en su lecho de muerte que la verdad era diferente. Catalina había estado embarazada, desesperada, y había buscado ayuda de un sacerdote que prometió ayudarla. Nunca regresó. Durante más de un siglo, decía Gloria con lágrimas en sus ojos, mi familia llevó la vergüenza de creer que Catalina nos había abandonado. Ahora sé que probablemente fue víctima. No sé si fue específicamente el padre Velarde quien la mató, pero sé que fue víctima del mismo sistema, de las mismas fuerzas que crearon a hombres como Velarde. Otras simplemente encontraban historias de abandono, abuso, desesperación y desaparición que resonaban dolorosamente con los casos conocidos. El legado del padre Ignacio Velarde se extendía mucho más allá de las 7 mujeres enterradas en la cripta de San Sebastián. Había creado una onda expansiva de trauma, secreto y vergüenza que había afectado a familias enteras durante generaciones. Mujeres habían sido borradas de historias familiares, sus nombres no mencionados, sus memorias suprimidas porque la verdad de sus vidas y muertes era demasiado vergonzosa para ser reconocida. Ahora, más de siglo y medio después, finalmente había un espacio para contar esas historias, para nombrar lo que había sucedido, para reconocer que estas mujeres no habían sido pecadoras que merecían su destino, sino víctimas de violencia estructural que operaba a través de individuos como Velarde, pero que era sostenida por toda una sociedad. En la parroquia de San Sebastián, el actual párroco, el padre Tomás Guerrero, tomó la decisión controversial de instalar una pequeña placa conmemorativa en el vestíbulo de la iglesia. La placa reconocía los crímenes cometidos por Velarde y expresaba el pesar de la comunidad parroquial por el sufrimiento causado a las víctimas y sus familias. También incluía una oración pidiendo perdón y comprometiéndose a trabajar para que tales horrores nunca se repitieran. La instalación de esta placa causó fricción dentro de la diócesis. Algunos consideraban que la iglesia no debía seguir asociándose públicamente con la vergüenza de Velarde, pero el padre Guerrero argumentaba que el silencio era complicidad. No podemos sanar lo que nos negamos a reconocer, decía. Esta iglesia tiene sangre en sus fundaciones. Debemos admitirlo si queremos ser dignos de la confianza de nuestra comunidad. Críticos señalaban que una placa era un gesto pequeño, comparado con las acciones necesarias para prevenir violencia futura contra mujeres. Demandaban reformas más profundas, educación sexual honesta, apoyo real para mujeres en crisis, fin del estigma contra madres solteras, responsabilización de hombres que causan embarazos no deseados. Estas demandas revelaban que aunque el caso Velarde pertenecía al pasado, las condiciones que lo hicieron posible no habían desaparecido completamente. En el México de 2025, mujeres todavía enfrentaban violencia sexual, embarazos forzados, falta de opciones, estigma social. Las formas específicas habían cambiado, pero las estructuras fundamentales de desigualdad de poder entre géneros persistían. El último capítulo conocido de la historia de Velarde llegó en enero de 2025, cuando el Vaticano finalmente emitió un pronunciamiento oficial sobre el caso. Durante décadas, la Santa Sede había evitado comentar directamente sobre Velarde, tratándolo como un asunto diocesano local. Pero la atención renovada al caso, combinada con el trabajo del Papa Francisco para abordar abusos históricos de la Iglesia, llevó a una revisión teológica formal de las acciones y escritos de Velarde. El documento resultante, publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, condenaba inequívocamente a Velarde y declaraba sus escritos teológicos heréticos. Específicamente, rechazaba cualquier interpretación de doctrina católica
que pudiera justificar tomar vidas humanas como acto de misericordia espiritual. Reafirmaba la santidad absoluta de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Pero el documento también incluía pasajes notables sobre responsabilidad institucional. Reconocía que las estructuras y enseñanzas de la Iglesia durante el siglo XIX habían contribuido a crear condiciones donde mujeres se sentían tan desesperadas que buscaban la muerte como única solución. Admitía que el énfasis excesivo en pureza sexual, la demonización de las víctimas de violación y abuso, y la falta de compasión práctica hacia mujeres en crisis habían sido fallos morales graves. El documento concluía con un llamado a toda la Iglesia a examinar cómo sus enseñanzas y prácticas actuales podrían estar causando daño similar, aunque en formas diferentes. Instaba a las diócesis a desarrollar ministerios compasivos y prácticos para mujeres en crisis, a combatir la violencia de género y a crear culturas parroquiales donde las víctimas de violencia sexual fueran apoyadas en lugar de juzgadas. Para algunos este pronunciamiento llegaba demasiado tarde, 155 años después de los crímenes, para tener significado real. Para otros, representaba un paso importante hacia la responsabilización institucional y el aprendizaje de la historia. En Veracruz, en el cementerio municipal donde descansan las 7 víctimas conocidas de Velarde, las flores frescas nunca faltan. Diferentes personas las traen por diferentes razones. Algunos honran específicamente a estas mujeres. Otros las ven como símbolos de todas las víctimas de violencia de género, a través de la historia. Otros vienen simplemente porque sienten que alguien debe recordar, alguien debe mantener viva la memoria de lo que sucedió para que no se repita. La historia del padre Ignacio Velarde y las mujeres que mató permanece como uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de México, no solo por la naturaleza de los crímenes, sino por lo que revelan sobre la sociedad que los produjo. No es una historia con final feliz ni con resolución clara. Es una historia que obliga a preguntas incómodas sobre poder, religión, género, y los límites de la compasión y la justicia. Cada generación que redescubre esta historia ve en ella reflejos de sus propias luchas contemporáneas. Los lectores del siglo XIX veían un caso de locura religiosa. Los del siglo XX veían crítica social sobre opresión de mujeres. Los del siglo XXI ven intersecciones complejas de trauma, poder institucional y violencia estructural. Todas estas interpretaciones contienen verdad. La historia de Velarde es multifacética, resistente a explicaciones simples o moralejas claras. Y quizás eso es precisamente su valor. Nos fuerza a sentarnos con la incomodidad, a resistir la tentación de respuestas fáciles, a reconocer que los horrores más profundos a menudo emergen no de monstruos obvios, sino de sistemas aparentemente respetables operados por personas que creen genuinamente que están haciendo el bien. En las noches tranquilas en Veracruz, cuando el viento del Golfo sopla a través de las calles del centro histórico, algunos todavía afirman escuchar ecos del pasado, campanas de iglesia que suenan a deshoras, voces femeninas rezando en la oscuridad, pasos descendiendo escaleras que ya no existen hacia criptas selladas bajo toneladas de cemento. Son fantasmas, dicen algunos. Son recuerdos colectivos hechos audibles, dicen otros. O quizás son simplemente el viento y la imaginación, sugieren los escépticos. Pero todos están de acuerdo en una cosa. La historia nunca termina realmente. El pasado no es algo muerto y enterrado, sino algo que vive en nosotros, que nos forma, que nos obliga a rendir cuentas. Las 7 mujeres en la cripta de San Sebastián, y todas las demás cuyas historias nunca conoceremos completamente, siguen haciendo demandas sobre el presente. Demandas de memoria, de justicia, de cambio, de que sus muertes no sean en vano sino lecciones que nos impulsen a crear un mundo donde ninguna mujer se sienta tan desesperada que la muerte parezca su única opción.
Y mientras esas demandas permanezcan sin cumplirse completamente, mientras la violencia contra las mujeres continúe, mientras las estructuras de poder desigual persistan, la historia del padre Ignacio Velarde permanecerá relevante, perturbadora, necesaria. No como entretenimiento mórbido, sino como espejo oscuro que refleja verdades que preferiríamos no ver, pero que debemos enfrentar si queremos construir algo mejor sobre las ruinas del pasado.